y voy a ver si puedo conectar en mi computador, pero el computador es muy lento, entonces estoy viendo a ver cómo va la señal acá, porque a veces se va bien la señal en el computador. Pero bueno, eso. Bueno, empecemos. La semana pasada hicimos una pequeña introducción acerca del tema de las cartas. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosa que se haya visto y que queda como, ¿sí? No sé, para continuar. Está todo claro. Bueno, entonces, habíamos visto la estructura básica de las cartas, habíamos visto que había unos arcanos mayores, arcanos menores. Dentro de los arcanos mayores están los individuos y las cartas de proceso. Y dentro de los arcanos menores tenemos los enneagramas y las cartas de vibración, que se están organizadas en los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, ¿no? ¿Sí? Cada elemento tiene una característica que para los griegos se pensaba que, bueno, que el universo estaba conformado por los 4 elementos y que tienen propiedades específicas que están relacionadas con algunos aspectos que corresponden también a la vida humana, ¿sí? De ahí que justamente en las cartas está reflejado esas características de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que el fuego es una fuerza impulsora, el fuego es transformador, es el único elemento transformador. En el orden cósmico se encontraba en la parte superior, ¿no? ¿Sí? El fuego, por eso para ellos las estrellas estaban en los cielos, porque las estrellas y los planetas también, como lo veían ellos, porque era luz, era energía, entonces estaban en los cielos, ¿no? Por debajo del aire, el aire tiene una característica de dar, que da vida, anima, ¿sí? Tiene que ver con un movimiento. Por eso justamente la palabra aire viene de ánima, que es y lo que tiene que ver con el movimiento, básicamente. Claro que este movimiento del aire es un movimiento un tanto caótico, va en cualquier dirección, no toma una, ¿sí? Se dispersa en todo el medio, ¿sí? Es vaporoso. Eso es el aire, ¿no? Por debajo estaba el agua, y por debajo del agua, la tierra. El agua también es movimiento, pero el agua tiene una fluidez, tiene un camino, y por debajo estaba la tierra. Las características de estos 4 elementos son que la tierra es fría y seca. El agua es fría y húmeda. El aire es frío y húmedo, no, caliente y húmedo, y el fuego es caliente y seco, ¿sí? Esas son como las características de los 4 elementos, ¿sí? No les he pasado todavía el manual que les voy a pasar, donde están estas características igual colocadas, ¿no? En una esquinita, ¿sí? Que también tiene que ver justamente estos 4 elementos, tienen que ver con la visión aristotélica, que también de la visión aristotélica vienen las 4 causas de las cuales se desarrolla también las disciplinas. Entonces, todo está íntimamente relacionado, ¿no? Entonces, las 4 causas, la causa formal, la disciplina formal, la causa eficiente, la disciplina energética, la causa material, la disciplina material, y la causa, me falta una causa. Bueno, la disciplina mental que viene de la causa, no me acuerdo cuál es la causa de la mental. ¿Ah? ¿Morfológica? No, la causa formal, la morfológica, o la formal. Sí, bueno, luego les paso el dato exacto, ¿no? Ahorita no me acuerdo cuál, de la mental me faltaría.
¿A qué causa corresponde la mental? ¿A cuál de las 4 causas aristotélicas, ¿no? Que están en este material de las 4 disciplinas, ¿sí? Bueno, entonces... Lúdica, ¿no es? ¿Cómo? La lúdica. No. Esos son los oficios. No, bueno, pasemos al siguiente tema. Todo está fundamentado dentro de las 4 leyes universales, y eso es fundamental tomar en cuenta que todo está organizado en base a las 4 leyes universales, ¿sí? Tenemos la ley de estructura, ¿sí? Que lo que define es que todo está interconectado, todo está íntimamente relacionado, nada está aislado, todo está interconectado, y esa interconexión hace, por ejemplo, que se dé la segunda ley, la otra ley, que es la ley de concomitancia, porque al estar todo interconectado, cualquier situación de vibración en un punto hace vibrar a toda la estructura. Es decir, todo está interconectado, y al estar interconectado, la concomitancia es posible. De esa manera se puede explicar muchos fenómenos que suceden en la vida diaria. Todo lo que representa la concomitancia, en donde justo lo que yo estoy pensando, me encuentro con alguien que está en la misma forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, les cuento, en el año 2015, cuando yo emprendí con el tema de las cartas, en esa gira que fui por Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, sí, luego Colombia. En ese mismo momento, cuando llego a Argentina, me entero que Daniel Zimmerman estaba sacando la nueva versión de las cartas T. Es como medio de forma concomitante, ¿no? Porque habían pasado casi 50 años, y justo en ese momento, tanto yo emprendí con el tema de las cartas, como Daniel también volvió a imprimirlas, ¿no? Entonces, si nos podemos ver en la vida, hay muchas concomitancias que van sucediendo en nuestro día a día también. ¿Por qué se da esa concomitancia? Esa interconexión de todo, ¿sí? Entonces, como pueden apagar, por favor, el micrófono, no sé quién está haciendo ruido por ahí. Bueno, ahí estamos, creo. Entonces, tenemos la ley de concomitancia. La ley de concomitancia dice que todo no, las situaciones no son necesariamente de causa y efecto. De hecho, existe la causa y efecto, pero va más allá de la causa y efecto. También hay el tema de la concomitancia, que se da justamente por esa interconexión y esa no visión lineal, porque al tener una visión lineal podemos ver un tema simplemente de causa y efecto, o causas y consecuencias, ¿sí? Pero va mucho más allá de causas y consecuencias, ¿sí? Esa es la otra ley, la ley de concomitancia. La ley de ciclo nos dice que todo tiene sus ritmos, ¿sí? Que va desde, en esos ciclos hay momentos fastos y nefastos, hay momentos en donde avanzar y momentos de retroceder. Todo nace, crece, se desarrolla y se declina y muere, ¿no? ¿Sí? Es como todo tiene esos ritmos y ciclos, y todo en el universo va siguiendo ritmos y ciclos. Y el desarrollo nuestro, de nuestra vida, también tiene sus ciclos. Así como hay ciclos anuales, hay ciclos mensuales, hay ciclos también diarios, ¿sí? Entonces uno, al conocer un poquito y hacerse, por ejemplo, un biorritmo, podría determinar cuáles son los momentos, por ejemplo, en el día en que la actividad intelectual se desarrolla mejor que en otros momentos, ¿sí? Entonces, todo tiene sus ciclos y ritmos, todo en el universo está dado por esos ciclos y ritmos. Y la otra ley es la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Todo va de lo más, se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Va de lo simple a lo complejo. En el desarrollo evolutivo, en ese proceso, en ese ciclo, ¿sí? Y en ese que además es cíclico y va de manera espiral,
donde en un nuevo momento se asumen las diferencias de otro momento, se produce la complementación y la síntesis, ¿no? Entonces, eso por ahí. Ángela, ¿sí? Ángela, ¿tiene alguna pregunta? O Angélica, Angélica. No veo bien. Ángela soy yo, no, no. Sí. Ah, pero Será porque veo la Angélica, alguien mano. que se ha sumado ahora. Sí, Sí, Angélica Angélica. tiene la mano. Ajá, sí. Angélica, ¿querías preguntar algo? ¿Estás con el micrófono apagado o está entrecortado? Escríbele en el chat, Angélica. Ahí sí, ¿se escucha ahí? Sí. No se escucha. Ahí se Ok. escucha. Ya, entonces le escribo mejor. Como quieras, dilo ahora, dilo. Ah, ok. Hablaste de las 4 causas aristotélicas, que es final, material, eficiente La y causa formal. final. Eso, la final. Formal, ya. Y Sí. morfológica sería la formal. Ajá. Y las otras, ahí me perdí. A ver, está la causa formal que tiene que ver con la disciplina formal o morfológica, ¿no? La causa material, la disciplina material. La causa Eso quiero que me eficiente. aclares. ¿Cuál sería la otra? ¿Cómo? Morfológica. Ok, ya. ¿Sí? Y existe la causa final, que es la disciplina mental, ¿no? ¿Ya? Bueno. Entonces les decía que... ya me perdí. ¿En qué estábamos hablando? De lo viejo por lo nuevo. De las leyes, estructura concomitancia, ley de ciclo y faltaba. Y falta la ley, estábamos en la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, que tiene que ver con que el desarrollo de la historia y de todos los ciclos que se da en una forma de espiral ascendente, los nuevos momentos asumen las diferencias de los momentos anteriores, si se produce una complementación para luego sintetizarse, ¿no? Esto nos da un poco todos los diferentes momentos que están determinados en el método de diferenciación, complementación y síntesis. Sí, que obedece siempre hasta aquí. Y todo va en esa espiral ascendente, ¿no? Eso sería con relación a las 4 disciplinas. No sé, a las 4 disciplinas, a las 4 leyes universales. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, la ley de superación de lo viejo por lo nuevo Ajá. da la impresión de que todo va como ascendiendo, ¿no? Pero Así es. podría pasar al revés también, ¿no? Eso podría pasar en un caso involutivo, ¿no? En Eso todo es. desarrollo, de hecho, en cualquiera de las etapas se puede uno quedar o puede proceder, ¿no? ¿Sí? O sea, hay diferentes, todo proceso, a su vez, hay un proceso de tipo transmutativo, que es un salto cualitativo, que te saltas una ruta completa, digamos, o algo así, o parte de la ruta, es un salto cualitativo. Hay un proceso evolutivo, que es un desarrollo continuo, y sí, hay un proceso que es involutivo, que es de regresión, es involutivo o regresivo, ¿no? Y el otro es uno de cristalización, en donde te detienes, aunque en realidad se dice que los procesos de cristalización, si bien aparentemente están estáticos, igual hay una transformación y puede ser que esté más bien retrocediendo, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Yo pensaba más bien en civilizaciones que han desaparecido también. Exactamente. Sí, de hecho, el desarrollo nuestro de cada ser humano también puede ser evolutivo o involutivo. Y nuestra especie como tal, yo creo que estamos en una situación crítica en donde ahora es tal vez el momento de definición del tipo de proceso en el que nos encontramos. ¿Sí? Y depende de lo que hagamos,
para que pasemos a otra historia, ¿no? ¿Sí? Gracias, Entonces, Marcelo. las condiciones son buenas para dar un salto, pero asimismo, las condiciones en las que nos encontramos, o la situación en la que nos encontramos, también puede producir un proceso totalmente contrario. Así es que dependerá de la buena voluntad de todos nosotros. Eso. No sé, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Marcelo, hola. ¿Alguna relación con las leyes universales con, por ejemplo, los elementos o alguna forma de simbolizarse en las cartas, o son parte de cómo están pensadas las tiradas y lo que está por detrás de las cartas? A ver, podría encontrarse algún tipo de relación igual entre los elementos con las leyes universales. Se podría de pronto, pero no sé, al menos yo no me he metido en ese tema. Podría encontrarse algún tipo de relación. Realmente no lo sé específicamente si existe alguna relación. Lo que sí sé es que, por ejemplo, a partir de la influencia que tienen esas 4 causas, ¿sí? Se va estructurando, por un lado, las disciplinas y también el árbol de la vida, porque son como esferas digamos, simbólicamente, de emanaciones desde el plano cósmico hacia el plano material, ¿no? Tenemos, por un lado, la causa final, después la causa eficiente, la causa material. ¿Pueden apagar, por favor, no sé, por ahí hay un ruidito de no sé de quién? Jorge, tu micrófono está abierto, Jorge. Y las cuatro causas tienen relación con las 4 leyes. Disculpa que llegué 15 minutos tarde. Las 4 leyes, podría también encontrarse, no he establecido la relación, no la he hecho, ¿no? Pero podría ser, no tengo idea, habría que revisarla, ¿no? Que también está relacionado con las 4 disciplinas, de hecho, ¿no? O sea, no hay ningún material, al menos del negro, que hable de eso. Lo que sí habla es el negro de las 4 causas con las 4 disciplinas, ¿no? Eso. Perfecto. Entonces las cuatro leyes universales están un poco como marco, sin relacionarse de manera directa con ningún otro elemento, como relacionalmente, son el ámbito mayor. Los 4 elementos. Los 4 No, las elementos 4 están en leyes diferentes universales. niveles, ¿no? Los 4 elementos están en diferentes niveles, ¿sí? El nivel más bajo está la tierra, sobre la tierra el agua, sobre el agua el aire y sobre el aire el fuego, ¿no? Por eso justamente también los dioses están formados en los planetas que son, desde la visión griega, son fuego, ¿no? ¿Sí? Que están en lo alto, ¿no? Simbólicamente hay que representarlo así. Hay que tomar en cuenta que el tema de las cartas y todo el trabajo que hacemos es simbólico, es alegórico, es como lo que dice el negro en la mirada interna, como es lo que dice las historias de los dioses tienen gran verdad interior, pero cuando se lo sacó fuera de la mente, cerró, se mintió, no sé bien cómo es exactamente el texto, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y todo lo que hablamos acá es desde un punto de vista simbólico, ¿sí? O sea, las cartas representan simbólicamente diversos aspectos. Y hay que leerlos desde ahí, y hay que enfocarse desde ahí. No desde un punto de vista ni fetichista, ni que la carta en sí te va a dar la verdad absoluta, aunque en Poética Menor dice que
que por medio de las cartas se puede develar todo, ¿no? Entonces, pero se devela en el interior de cada ser humano, ¿no? En la profundidad de la conciencia, ¿sí? En donde todos nos encontramos. En el lugar, en ese espacio de presentación, que en los planos más altos se encuentran todos los guías, todos los dioses, ¿sí? Que guían nuestra vida, que nos guían, pero desde ese plano. Si uno interioriza en uno, si uno encuentra en uno todas esas verdades que sean plasmadas en el mundo de un cierto modo, es lo interesante de todo este trabajo, ¿no? Entonces, la relación, por ejemplo, de las 4 leyes universales con los 4 elementos podría establecerse. Y si a alguien por ahí se le ocurre establecer alguna relación, está bien. Hay que entender que nada está cerrado, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguna respuesta? Gracias. Hay una ahí en el chat. Podrían leer porque estoy con es un poco complicado acá con el teléfono. O sea, sí puedo, pero me complica buscarlo y todo. Marcelo, mientras tanto, te puedo hacer una pregunta yo. Claro, claro. Ya, es que me quedó súper claro la causa-efecto, la concomitancia, la superación de lo viejo por lo nuevo, y la otra, ¿cuál es? Porque justo La se ley cortó. de ciclo. La ley de ciclo. Ley de sitio. De ciclo. Ciclo. Ah, de ciclo. Ya. Todo nace, crece, se desarrolla, declina y fenece o muere, ¿no? Ya, entiendo. Gracias. Entonces, esos ciclos, todo tiene un ritmo. Todo el desarrollo de la humanidad tiene sus ritmos, ¿sí? Hay momentos de mucha luz y hay momentos oscuros en la historia humana. Sí, claro. Entonces, todo tiene, y la vida de uno también tiene sus ciclos. Y normalmente no percibimos la realidad de modo procesal, viendo los ciclos. Si lográramos ver los ciclos de nuestra vida, podríamos adelantarnos a diferentes situaciones o consecuencias de lo que está pasando, de lo que nos ha pasado, ¿no? Fíjese, por ejemplo, las diferentes situaciones de cambio en la vida de uno se dan de manera periódica. Y si uno podría determinar cíclicamente, podría ver en qué momento se va a dar un nuevo cambio en la vida de uno. De manera, desde un punto de vista de un proceso natural, ¿sí? Porque uno también puede acelerar los procesos y de hecho se va acelerando, pero uno tampoco puede ir en contra de las leyes del universo, ¿sí? Eso. Se entiende. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, todas las 3 leyes están encuadradas dentro de la ley de estructura. Sí. Ahora, con relación a las cartas, estas 4 leyes también están relacionadas con algún aspecto con relación al método y con relación también a las máquinas. Entonces tenemos la ley de estructura que establece la pregunta. La pregunta está relacionada con la ley de estructura. ¿Por qué la pregunta está relacionada con la ley de estructura? Porque una pregunta, siempre hacemos una pregunta desde un punto de vista. Y este punto de vista tiene que ver con los diversos planos que se dan en una estructura. En una estructura hay un plano mayor, un plano medio y un plano menor, ¿sí? Que está asociado también estos planos con el método, con lo compositivo, lo relacional y lo procesal. El plano mayor define los procesos generales, ¿sí? El plano medio, las relaciones. Y el plano material, lo compositivo, ¿sí? A su vez, tenemos que
estos tres planos. En el plano, por ejemplo, medio, está también dentro de las cartas el plano psíquico, ¿no? ¿Sí? Tenemos un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. O un plano menor, plano medio y plano mayor. ¿Estamos? Esas son como las diversas formas de ver los diversos planos, ¿no? Que está relacionado con la estructura. El plano mayor define los ciclos y ritmos de todo, ¿sí? Entonces, para poder tener mayor influencia, nuestro nivel de conciencia debe irse elevando. A medida que vamos elevando nuestro nivel de conciencia, vamos teniendo mayor influencia. Si hay influencia en nuestro proceso o en el proceso general, ¿sí? Eso. No sé, ¿alguna otra pregunta? Está todo claro, entonces. Así como la pregunta tiene que ver con la ley de estructura, Ajá. ¿hay otros momentos del pensar que tengan que ver, o del proceso del desarrollo con las cartas que tengan que ver con otras leyes? Yo estoy tratando de establecer Desde como luego. relaciones de las leyes con otras cosas para ver si me Claro, sí, entran, sí, porque sí. igual Bueno, son muy abstractas, ¿no? así es, así es. Bueno, la pregunta decía, tiene que ver con la ley de estructura. Tenemos que, y tiene que ver con eso, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo tiene que ver, por un lado, con el enneagrama, ¿sí? El enneagrama es la máquina que estudia específicamente el tema de lo compositivo. Pero si bien cada máquina está especializada, digamos, en algún aspecto, como decimos en este caso, el enneagrama está relacionado con lo compositivo, todas las máquinas tienen lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Es como un tanto fractal el asunto de las diferentes máquinas, ¿no? ¿Sí? Porque también dentro de la máquina tenemos un momento, tenemos elementos compositivos, tenemos relaciones y tenemos un proceso. Todas las máquinas poseen esos tres elementos, ¿no? Pero el enneagrama es propiamente lo compositivo. Y también está relacionado con la ley de estructura. ¿Sí? Vamos, entonces tenemos lo compositivo. La otra ley, la ley de concomitancia, está relacionado con el árbol. Si ustedes ven el árbol, también en el árbol hay un proceso que va yendo un individuo de una morada a otra. Aquí hay que diferenciar que una cosa es los estados internos y otra cosa son los individuos dentro de las cartas. Que se puede asociar, se lo puede asociar, pero ninguno de los individuos de las cartas está sobre otra carta. No sé si se entiende. O sea, la carta, por ejemplo, digamos, generación, es la primera carta y está en el centro del árbol, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa carta no es más que otra carta, ni es menos que otra. Pero sí está asociado y relacionado con los diferentes estados del árbol, ¿sí? Entonces, dependiendo de la pregunta, hay que ver qué tiene que ver con lo que estamos preguntando, ¿sí? Por ejemplo, una carta de vitalidad no solamente representa la vitalidad difusa, sino representa todo lo que es la vida, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los ciclos de la vida, el nacer, el reproducir, todo el ciclo vital está representado en la carta vitalidad. No solamente la vitalidad difusa, el sinsentido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada carta tiene su relación con los estados internos, pero no se encaja
necesariamente solamente en el tema que representa el estado interno, ¿sí? Porque hay que relacionarlo con la pregunta. Bueno, entonces tenemos la concomitancia con el árbol y con lo relacional. ¿Sí? Y está asociado a los individuos dentro de las cartas. ¿Sí? Son las que están en el Aquí en las cartas, los individuos corresponden. Hola, hola. Por favor, apaguen el micrófono. O si están preguntando, no se les escucha bien. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Entonces tenemos la concomitancia con el árbol y con lo relacional y con la carta de los individuos. ¿Sí? Los individuos son las 10 primeras cartas de los arcanos mayores, que habíamos visto la semana pasada. Los arcanos mayores, tenemos 10 primeras cartas, son las cartas de los individuos. Las siguientes 12 cartas corresponden a las cartas de proceso. Y justamente ahí tenemos la ley de ciclo. La ley de ciclo está relacionada con la rueda o el horóscopo dentro de las máquinas. Y ¿Cómo? está asociado a lo procesado dentro del método, ¿no? Perdón, dime, ¿alguien estaba preguntando algo? No. Bueno, ¿estamos? Entonces tenemos, a ver, vamos recapitulando. Tenemos la ley de estructura, que es la pregunta, ¿sí? Y podríamos hacerle la máquina punto. Tenemos la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, que es la máquina, es el eneagrama, ¿sí? Corresponden a las cartas de los eneagramas propiamente, ¿sí? Tenemos la ley de concomitancia, que dentro de las máquinas es el árbol y corresponde a lo relacional. Y dentro de las cartas son los individuos. Y la ley de ciclo, que dentro de las máquinas encontramos la rueda o el horóscopo, y está relacionado con lo procesal y dentro de las cartas de proceso. ¿Estamos? Gracias, sí. Y aparte de eso tenemos el grupo de las cartas de vibración, que son niveles vibratorios, que también estarían dentro de la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. ¿Sí? No solo los eneagramas, sino también las cartas de vibración, o sea, todos los arcanos menores. ¿Son compositivas las cartas de vibración, Marcelo? ¿Se refieren a lo compositivo? No tanto, las cartas de vibración, no a lo compositivo, más tiene que ver con lo vibracional, ¿no? También tiene que ver con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, pero no necesariamente con lo que me decías, con lo compositivo. Claro. Porque ahí no como vemos el eneagrama que sí, que muestra el proceso compositivo, ¿no? Exactamente. Estas son más... Esas son más propiamente... Más de proceso. Como de proceso vibracional. Como de dinámica más que de proceso, de dinámica vibracional, ¿no? De cómo se va moviendo, ¿no? No tanto de cómo va el proceso, porque cómo va el proceso tiene que ver con las cartas de proceso. Aunque como te decía, claro, todo tiene su proceso. Aún vibracionalmente podríamos hablar de proceso, pero para no confundir, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Me queda así, me voy a acordar mucho mejor con esta relación. Sí. Se podría hacer un cuadrito ahí donde ponemos máquinas, no sé, máquinas y cartas. Máquinas, cartas y no sé qué, un cuadrito, ¿eh? Si quieren yo les hago un cuadrito y después les paso.
Ah, La ley de las fantástico. máquinas, estas para tenerlo más claro, ¿no? Vamos. ¿Hay alguna pregunta? Marcelo, yo compré las cartas, pero en realidad no sé qué es, cuál es cada uno. Me fui hasta lo de Roberto Cuanov, las traje, pero no llego a identificarlas. A ver. Mira, ¿cuántas cartas tienes? Espérate, déjame ubicarte. A ver, Jacqueline está en el foco. ¿Me puedes indicar? A ver, ¿qué no? Sí, si no, sin las cartas en la mano es un poco complicado. Bueno, yo me compré el libro y ahí está todo, Jacqueline. ¿Y dónde te compras? No, eso no sé dónde lo compraste. Se llama Amazon. Vos te vas a la internet y pones Amazon No y sé. te venden el libro online. O sea, te bajas el libro al computador y cuesta $2, una cosa así. Sí, también podrían comprar los libros en Amazon por $3, ¿no? Y por eso $3 y se te baja todo inmediatamente al computador. Lo tenés todo ahí. Es fantástico. Bueno, puede ser que lo intente. Yo no soy de leer en la computadora, pero veré esa Lo opción podés de... imprimir también. Si lo tenés en la computadora y tenés alguna impresora, les mandás y ellos te lo imprimen también. Claro, bueno, pero tiene las cartas, a ver, bueno. Estas son las cartas que compré. Que las Ah, preparé. ya, perfecto, sí. Mira, entonces, Robert, a ver, las separé mira. con una servilleta para no Todas las que mezclarlas. tienen, mira, a ver, todas las que tienen, las que tienen el eneagrama, Sí. son las cartas de eneagrama. Esas Que son habría que claras. separarles en un solo grupo ¿sí? Estas en un solo grupo, tener un grupo que serían los eneagramas. Otras, Claro, él las separó, las eneagramas. ¿sí? Okay. Entonces tengamos separadas los eneagramas por un lado. No importa si entre ellas están mezcladas, ¿sí? Porque vamos a trabajar, pero sí que tengamos en un grupo todos los eneagramas, sean de los diferentes elementos. Entonces estos son los eneagramas, ¿no? ¿Sí? Entonces tengamos separados otro grupo con estas figuritas en donde está una mujer, un hombre, no sé. Cada uno ve diferentes cosas. Un andrógeno en todo caso. ¿Sí? Entonces, todas estas en un solo grupo. Estas son las cartas de vibración. ¿Sí? Okay. Ya. Por otro lado tenemos... Ya me he mezclado acá otra vez. Por eso las separo con un separador. Sí. Porque estoy como... Ya me he mezclado. Ah, ya, acá está. Ya. Por otro lado tenemos, estos son los arcanos mayores, ¿sí? Acá están, sí. Desde la 1 a la 22, arcanos mayores. Y dentro de estos, las cartas del 1 al 10 son los individuos, ¿sí? Que tienen 3 planos los individuos. Un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. ¿Sí? Sí, eso lo explicaste recién. Sí. Estos son los individuos de la 1 a la 10. De la 11 a la 22, hay estas cartas que son las cartas de proceso. Ah, estas. Sí, ahí está. Ahí las identifico. De 11 a la 22. Entonces, Perfecto. separa esos grupos. Tienes 4 grupos por separado, ¿no? Sí, No importa sí. que Gracias. estén mezclados. Ahora... No importa que los elementos estén mezclados, pero sí, en un grupo, los eneagramas, en otro grupo, las cartas de vibración, en otro grupo, los individuos, y en otro grupo, las cartas de proceso. ¿Ya? Ahora sí, muchísimas gracias. Entonces tenemos esos 4 grupos que es importante que
que podamos manejar, tenerlos separados para trabajarlos, ¿no? ¿Sí? Cada carta tiene una simbología. En la simbología de los individuos en el plano mayor, como les había dicho la semana pasada, están representados los planetas y el Sol y la Luna, ¿no? En el plano medio están aspectos psíquicos, ¿sí? Donde están los centros, los subcentros y las partes, ¿no? ¿Sí? Y en el plano material son elementos representados de la alquimia, ¿no? Que tienen su simbología, cada una de ellas. Eso. Bueno, eso con relación a las 4 leyes universales, a las cartas, a las máquinas y eso, ¿no? ¿Sí? Luego vamos a ir viendo cada una de las máquinas por separado, ¿no? También vamos a ir viendo los individuos, cada individuo por separado, y vamos a ir viendo todas las cartas de proceso, ¿sí? La idea sería tener un mapa general. No una comprensión total, pero sí un mapa general, porque la comprensión total, como les decía, depende del interés que tenga cada uno, ¿no? Entonces, es importante en estas 13 reuniones que vamos a tener, es tener todo el mapa. Y vamos a hacer algunas prácticas de lectura, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Parece que todo está muy claro, todo muy... ¿Sí? No, a mí me sorprende que le hayan puesto nombre individuos a las cartas de individuos, porque no encuentro individuo alguno más que un ser con una telaraña alrededor o algún otro, pero en general son animales. Verá, Entonces a ver, me cuando hablamos de individuo, se refiere a una condición como indivisible. No se refiere a un individuo humano. No. Okay. Se refiere a individuo como uno, como algo indivisible, como una unidad. Es un estado, corresponde a un estado, que en realidad nada está quieto, ¿no? En realidad no, los individuos como tales, podemos decir que es un individuo, pero siempre está en proceso, también hay un proceso interno de los individuos. Entonces no son tan individuos, porque no somos, sí, no sé si entienden, pero tiene que ver con lo de ciertas características que dan una condición única, ¿sí? Como dice en Poética Menor, y creo que por ahí podemos empezar con el tema de la pregunta y la parte inicial de Poética Menor para entenderla, ¿sí? Con respecto a lo que representa un individuo, ¿sí? Que dice que todo está dado por estos 10 individuos, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien tiene por ahí el Poética Menor para irla revisando. A ver, si me lo mandaron. Yo la tengo, Marcelo, ¿quieres que la comparta? A ver, está en el computador. Voy a ver si te hago coanfitrión para que compartas en el... Espérame un segundito. A ver, ¿dónde está? No me manejo bien con el celular en esto. A ver, Francisco. Ya. Ahí puedes compartir la pantalla y compartir.
que yo ya también aquí abrí. Ya. Ahí se ve. Sí, Perfecto. ¿Se me ve? No, Ya. Sí se me escucha, ¿no? sí. Sí. Fuerte y Ya, claro. perfecto. Ya. Ya escuchan. A ver, vamos leyendo entonces. Nosotros decimos así. Toda verdad es triple. Toda pregunta es triple. Y toda respuesta es triple. Debes, antes que otra cosa, aprender a preguntar. De otro modo, no obtendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según la proporción de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente, y verdaderamente va en dirección única que es triple. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático. El proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Cuando hablamos acá de las perspectivas, justamente se refiere a los puntos de vista. Y en relación a que la pregunta es triple, se refiere a dos aspectos. A uno, que se da en los tres planos, ¿sí? Y otro tiene que ver con el pensar, el sentir y el actuar. Es decir, tiene que ver con la coherencia. ¿Sí? Cuando uno pregunta, y por eso es la importancia de saber preguntar. La pregunta es fundamental en todo tipo de aprendizaje. La pregunta es el punto de partida. La pregunta es lo que nos hizo salir del África a los seres humanos y cubrir la tierra. La pregunta es preguntarnos sobre el sentido de nuestra vida, sobre nuestra situación. La pregunta tiene que ver con todo ello. Todo avance tiene que ver con una pregunta. Por ello es tan importante aprender a preguntar y que esa pregunta sea clara, que esa pregunta sea auditiva, que esa pregunta tenga que ver con una necesidad profunda. En medida en que uno pregunta aquello que necesita, va a encontrar respuesta. Cuando uno hace mal la pregunta, no encuentra respuesta, como dice acá en Poética Menor, o aquella respuesta que encuentra no es la que uno espera. ¿Sí? Entonces es fundamental este primer paso en todo el proceso, sea en el proceso de las cartas o sea en el proceso de nuestra vida. ¿Sí? Como por ahí se dice también que una pregunta bien realizada es la mitad de la respuesta. ¿Sí? Estamos. No sé, ¿tiene algún comentario? Bueno, comentario que tengo es que
se ve un poquito complicado, pero lo que yo he visto en general es que las cosas, por lo menos yo las entiendo más adelante con ejemplos, ¿no? Así es, así es. No, de hecho sí. A ver, yo les voy a decir, las cartas no es una cosa simple. No es simple. Si alguien esperaba ver algo simple en las cartas, no es nada simple porque es, como les digo, es simbólico. Y el símbolo no está limitado a una... no es como los signos. Los signos tienen cada signo tiene un sonido y eso y al juntarse con una palabra, una palabra tiene un concepto. Y uno ya sabe de lo que estamos hablando. En lo simbólico hay muchas representaciones, ¿no? Y comienza a generarse muchas cadenas asociativas. Entonces, por ese hecho de que genera muchas cadenas asociativas y que las cartas pueden tener muchos significados, dependiendo de lo que puede representar para cada uno de nosotros, se hace mucho más complejo. Y en medida en que uno va metiéndose más en el tema de los mitos, por ejemplo, vas descubriendo nuevas cosas y se va ampliando, ¿sí? Entonces, no es simple. Yo trato de hacer lo más comprensible posible, pero tampoco es tan simple eso, ¿no? ¿Sí? En todo caso, vamos a ir de lo simple a lo complejo. Bueno. No sé, ¿tienen alguna pregunta o continuamos? Bueno, continuemos. Dicho esto, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se presenta como, cuando habla de que toda forma es triple, se refiere a que toda forma, todo está constituido por los tres planos. Hay un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. Todo, ¿sí? Toda verdad es triple se refiere también a estos tres planos y también se refiere a los tres puntos de vista. Cierto, eso habíamos visto un poco antes. Dice, ¿puedes retroceder, subirle un poquito, Francisco? Un poquito. Ahí dice, ahí nomás. Y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Las perspectivas se refieren justamente a la perspectiva desde qué punto de vista hacemos la pregunta, ¿no? Si es del plano cósmico, del plano psíquico o del plano material. O la visión del astronauta, la visión del aviador o la visión del abriego, ¿sí? Entonces esos tres planos tienen que ver con tres miradas. Miren, hay unos videos, los voy a compartir en el grupo para que lo vean. Es justamente acerca de esto que estamos hablando con más ejemplos, ¿sí? Y eso, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se presenta como generación. Uy, están todas las cartas desordenadas. Y van indicando las cartas. O si alguien puede indicar en el... Alguien puede indicar por ahí. Generación es la carta 1, ¿no? La carta 1 de los individuos. Déjenme buscar, acá está. Entonces, se presenta como, déjenme poner acá, déjame ver, ya, como generación, ¿sí? Regresión, la carta 2, ¿sí? En la otra no tiene la telaraña que Daniel la quitó, ¿no? Más bien dicho, no la puso. La carta 3, selección. De paso, un comentario. Me alegro que lo haya sacado o lo haya modificado la telaraña. Como en la generación 1 es un hombre y en la 2 es una mujer, encima que ella se llama regresión, es femenina y encima telaraña llega como mucho. Bueno, sí, está bien. Está bien. La carta 4 es inestabilidad, ¿sí?
Estas cartas no están en el orden del árbol, ¿no? La carta 4, inestabilidad, ¿sí? La carta 5, desplazamiento. ¿Sí? La carta 5, por ejemplo, es diferente esta a la otra versión de Daniel, de la última, ¿no? No sé, alguien puede enseñar eso. En la otra se ve más claramente un felino, acá no es, acá es medio confuso, no es tanto un felino, más parece un perro que un felino. ¿Sí? Que también fue modificada, Daniel hizo sus gráficos y cuando llegaron a Chile, Bruno von Ehrenberg, pues Bruno von Ehrenberg, algo así era el apellido. Él las modificó, por ejemplo, él les puso las telarañas en la otra, en esta le pintó y le hizo más parecido a un, no sé, es un felino, ¿no? Es importante que sepamos que es un felino. Aquí, bueno, podríamos decir que es una pantera, pero bueno, ¿sí? La carta 5, que es desplazamiento, desvío. Perdón, Marcelo, ¿vos estás con imagen? Porque yo veo solo tu nombre. ¿Cómo? ¿Vos estás con imagen mostrando las cartas? En otra, búscale por ahí, estoy con imágenes. En una tengo el audio y en otra tengo el video. Ah, no te encuentro. Bueno, voy a seguir buscando para ver las cartas. Ok. A ver. Yo también lo perdí. Sí, yo te perdí. Me Ahora aparece, sí. claro, el audio, porque claro, yo tengo la voz del hablante, ahora entiendo. Que tengo puesto vista del orador. Entonces me aparece, si vos estás dividido, me aparece. Voy a ver si puedo conectarme acá con el audio. Voy a intentarlo. Ahí está, ahora se ve. Ahora apareció la imagen. Voy a tratar de conectarme acá con el audio. Pero... Ahí. Y yo... Ya. Perfecto, gracias. Gracias, Teresa. Bueno, estamos en la carta de desplazamiento desvío, ¿no? La carta 6. Ahí está. Espérame, aquí está todo mezclada las cartas acá que... Lo que sí es importante que por favor que todos tengan las cartas, ¿no? Si, o bien si las compraron o les pueden imprimir. Una de dos, le pueden imprimir en cartón o le pueden imprimir en papel y luego en plasticar también. ¿Sí? Acá creo que estaba. Bueno, no sé si alguien me puede indicar la carta. Exacto. Muy bien. Esa es inestabilidad, ¿no? ¿Sí? Inestabilidad. Bueno, no la encuentro. La carta 7. No sé si la tengo por aquí. Ah, acá está. La carta 6, ¿sí? Que es inestabilidad. Y ahora se me desapareció la 7, qué curioso. Perdón, dijiste que la 4 era inestabilidad, ¿o entendí mal? No. Sí, dijo primero la 4 sí, la 4 es inestabilidad, sí. ¿Y por qué la 6? La 6. Creo que dije 4. No, la 6. Inestabilidad. ¿Sí? ¿Y la 4? Ay, la 4, me has dicho, tendencia. Ay, estoy mareado. La 6 es tendencia. La 6 es tendencia. Ah, ya me pareció. La 4 es inestabilidad. ¿Sí?
Disculpen, Perdón, tengo- ¿podés repetir? La 6 es tendencia y la 4 inestabilidad. Sí, a ver, Sí. repitamos todas. La 1, generación. La 2 es regresión. La 3 es selección. Selección. La 4, inestabilidad. La 5, desplazamiento o desvío. ¿Sí? La 6, tendencia. Tendencia. Mi tendencia de equivocarme, así que disculparán. Cualquier cosa, cualquier error, por ahí alguien que se dé cuenta me lo dice nomás, ¿no? La 7, plan. ¿Sí? Ahí está indicando también la otra versión más moderna. La 8, polaridad. La 8, polaridad. Aquí es algo importante, por ejemplo, para fijarnos que la carta no necesariamente representa un plano alto, ¿no? Esta carta es dentro del árbol, es el punto, es el extremo superior, ¿sí? Polaridad. Está en el punto superior del árbol. Sin embargo, dependiendo de la situación, la polaridad puede representar, se fijan aquí, en la parte inferior está dibujado un perro y un gato, ¿no? El gato está erizado, está como en confrontación con el perro, ¿no? ¿Sí? Y en el plano alto está dibujada un ave que está volando alto, ¿sí? Y representa un poco la integración de los aspectos. Entonces, la polaridad puede ser o bien un tema así de total controversia, ¿sí? O de complementación y síntesis, ¿no? Esa es la carta 8, perdón. La carta Polaridad. polaridad. Carta 9. Ya. La carta 9, energía. Fíjese que aquí también, en cuanto a las moradas, corresponde al espacio abierto de energía, ¿sí? Pero la carta es simplemente energía, es decir, todo lo que tiene que ver con energía. También tiene que ver con el estado, pero no necesariamente está en ese nivel de conciencia, no sé si se entiende, ¿sí? Porque depende de lo que estamos preguntando, porque todo se encuentra dentro de eso, a su nivel, dependiendo de la pregunta, dependiendo de varios aspectos, ¿no? ¿Sí? Bueno, la carta 9 y la carta 10, vitalidad. Como les decía, en cuanto a los estados, corresponde al estado de la vitalidad difusa. Como carta es simplemente vitalidad, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida, con los ciclos naturales de la vida. ¿Sí? Y en su plano psíquico corresponde al centro vegetativo, por ejemplo, ¿no? O sea, a la vida. Eso. No sé, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Luego vamos a estudiar cada una, no vamos a detallar cada... Sí, eso sí, cada carta tiene un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material, que eso lo vamos a ver luego detenidamente cada una de las cartas. ¿Sí? Vamos a avanzar con todo el aspecto hasta... O sea, vamos a hacer las primeras prácticas cuando terminemos el estudio de los individuos, ¿sí? De los 10 individuos. Entonces vamos a hacer un estudio. También no vamos primero a verlo detalladamente cada individuo, sino vamos a verlo en forma general, para luego profundizar en cada uno de ellos. Para ya empezar con prácticas, porque
Porque si queremos primero tener profundidad y conocimiento de todas las cartas para empezar las prácticas, no vamos a hacerlo nunca. ¿Sí? Un segundito. No, si me repites, por favor, la carta 5 y 6, ¿en qué posiciones van? La carta 5 corresponde a desplazamiento de y la carta 6 es tendencia. Gracias, perfecto. Esperemos un Y momento. entonces la luna negra queda vacía. Claro, O la luna está negra no es un ejercicio. estado. La luna negra no corresponde a un estado. La luna negra es una señal que brinda desde el espacio abierto de energía. La luna negra ahí aparece, ¿no? Cuando estás en el espacio abierto de energía, aparece la luna negra como una señal. No es un estado, ¿sí? Me espera un segundito. Por eso no hay ninguna carta que corresponde a esa, porque no es... Me espera que tengo que ver el cargador. Así es. Que yo o alguien que haga esto sea con alguien que está equilibrado. Ya. Estamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O está todo clarito? Hasta acá. Muy bien. Ahí les ordené como en el árbol, mire. Bien, Aníbal. Gracias por... Perfecto. Sí, no sé si ven, Aníbal las puso en el orden del árbol. Muy bien. ¿Sí? Eso. Esas son las 10 moradas o los 10 estados, ¿no? Como les decía, la luna negra no es un estado. Corresponde a una señal, ¿sí? Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta o algún comentario, alguna...? Sí, sí, seguí nomás, porque a veces para preguntar hay que saber un poquito más. Bueno. Bueno, entonces habíamos visto lo que es el tema de la pregunta. Podríamos continuar un poquito más con el tema de poética menor, ¿no? Como les decía anteriormente, este tema de la poética... ¿Podríamos silenciar los micrófonos? Sí, por favor. Es que hay un micrófono abierto por ahí que se oye un perro ladrando. No se deja escuchar. Creo que es Raquel León, ¿podría ser? Podría ser, pero no tengo idea cómo apagarlo. Espérate, de silencio. Ya. Muy bien. A ver. Nada hay que no tenga esas presentaciones. Y cada una de ellas es un individuo triple. Como les había dicho, claro, eso de que individuo triple se refiere a los 3 planos, ¿no? Que todo individuo tiene los 3 planos. Ahora bien, todo ser refleja esos individuos en distinta proporción y eso da a cada cosa su sustancialidad, ¿sí? ¿Eso lo podrías explicar un poquito? O sea, todo ser refleja esos 10 individuos.
todo ser. Ahora sí podemos pensar de las personas que pueden estar en un estado determinado de conciencia, que tendría que ver con los estados internos, ¿no? O también podríamos representarlo todo en relación a estos 10 individuos. Todo está o bien en generación, generando cosas, o bien está en inestabilidad en un momento de inestable, o bien está sumido en la vitalidad, es decir, simplemente siguiendo un ciclo vital, o todo está en regresión, o digamos, un está en regresión, es decir, está, qué sé yo, la regresión tiene que ver con una revisión de lo anterior, y todo está en... A ver si entendí. Cuando yo veo una plantita, ¿no? La semillita, primero es una semilla, después se hace una plantita, después la plantita es una flor, después un frutito, y así vamos, ¿no? O sea, podría seguirse el proceso de la planta desde la generación hasta que se vaya desarrollando, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esos individuos son momentos de proceso o...? No. No, entonces... Hay que distinguir los momentos de proceso que están relacionados más bien con las cartas de proceso, y otra es como un estado, es como una fotografía de acuerdo a la condición en la que se encuentra el individuo, o sea, lo que estamos estudiando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy... Si tú hablas de la planta, por ejemplo, mira, si tú hablas de la planta, más bien hay un proceso en la planta. ¿Sí? Sí. Que hay una condición de origen de la cual surge la plantita, sí, que va desarrollándose. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de los individuos, es como un estado interno dentro de un proceso. De la planta. Claro, de la planta o de cualquier individuo que estemos estudiando, ¿sí? Porque la planta a lo mejor no está en las mejores condiciones. Entonces, ¿en qué estado está la planta? ¿Está bien, está mal, está en generación, está en regresión? Sí, diferentes situaciones, ¿no? Ok. ¿Sí? Ahora, el proceso que lleva la planta o lo que sea es otra cosa, que tiene que ver más con las cartas de proceso. Si bien en los estados nada está estático, todo está en dinámica, pero podríamos hablar de un individuo que tiene algo específico que le da su sustancialidad, que dice acá justamente, ¿no? ¿Sí? Ok, ya voy a ir entendiendo poco a poco. Sí, es complejo, es un poco abstracto, pero al mismo tiempo de ser abstracto, también es simbólico. Entonces hay que irlo entendiéndolo a medida que vayamos viendo, porque cuando uno, por ejemplo, hace una pregunta, te sale la carta de individuo y eso indica en qué estado está lo que estás preguntando. Ok. Ya vamos a ver. Sí, hay que tener paciencia nomás. Sí, tranquilos, todos vamos a seguir adelante. Bueno, ¿sí? ¿Seguimos o tiene otra pregunta? Sigamos. Bueno. Trabajamos con los individuos del siguiente modo. Trajimos máquinas para medir y producir. Hay este tema de las máquinas, que cada máquina tiene su especificidad, ¿sí? Por ejemplo, el eneagrama nos sirve para estudiar los elementos compositivos. También podemos ver un proceso, porque hay un proceso interno, lo que justamente comenzábamos con Nora, porque Nora, dentro del individuo también hay un proceso interno. También hay dentro de nuestro individuo, ¿sí? El individuo sería la planta, por ejemplo, ¿no? Sería el individuo, que se encuentra en un estado, la planta como tal. Bueno, entonces, el eneagrama estudia lo compositivo, el árbol lo relacional y la rueda lo procesal, ¿sí? Esa es como su especialidad, pero en todas ellas hay composición, relación y proceso. De modo un tanto fractal, como les decía. ¿Sí? Cuando quisimos dar vida a algo, lo colocamos en el centro. Cuando hacemos la lectura de las cartas, vamos a colocar la carta en el centro.
de los individuos. Cogemos el individuo y lo colocamos en el centro. Por encima pusimos un ámbito mayor, él. El ámbito mayor tiene que ver con el proceso. Entonces, por encima del individuo colocamos las cartas de proceso. Por debajo los elementos propios de su composición. Es decir, por debajo van los enneagramas. ¿Sí? Y a sus costados un medio adecuado. El medio adecuado son las cartas, el medio adecuado corresponde a las cartas de vibración que más adelante dice, ¿no? Por tanto, nuestro individuo, a lo que queríamos dotar de vida, están como triángulos conectados en sus tres vértices con otro sistema. Mientras el sistema mayor actuaba por influencia o únicamente. ¿Me esperan un segundito? Parece que no es acá. Espera un segundo. Ya les hablo, espérenme un segundito. Bueno, a ver. Entonces, en este medio entraba y salía de nuestro individuo, pero también el individuo estaba conectado con el macrosistema de arriba y el microsistema de abajo. Es decir, claro, los tres planos están íntimamente conectados con nuestro individuo. Sí. Pero también el individuo estaba conectado con el macrosistema de arriba y el microsistema de abajo. Cuando hablamos del macrosistema, está asociado justamente al plano cósmico, ¿sí? Por tanto, nuestro individuo, a los que queríamos dotar de vida, eran como triángulos conectados en sus tres vértices con otro sistema. Mientras el sistema mayor actuaba por influencia o cósmicamente, el plano cósmico, y su función era dar ciclos y ritmos apropiados, el menor lo hacía alquímicamente, siendo su trabajo el de formar y transformar sustancias en el interior del triángulo. En cuanto al medio, colocamos en él y a los costados de nuestro individuo 4 figuras vibratorias distintas que con el correr de los tiempos fueron confundidas con estados materiales, llamándose oros, copas, sables y caduceos. Los oros tienen que ver con la tierra. Las copas
el agua. Los sables, el aire, y el caduceo, el fuego. ¿Sí? Son los 4 elementos, y a los costados son las figuras vibratorias. Por eso, cuando armamos el árbol, en la lectura ponemos las 4 cartas, ¿sí? Vibratorias. En los diversos juegos, efectivamente quedaron grabadas nuestras máquinas. Todas ellas surgieron de inadecuados tratamientos de sus partes. Solo quedó un juego que refleja a todas las máquinas completas. El mismo es una máquina de máquinas. Él es el juego completo con el que se pregunta y se responde, y mediante el cual los individuos, los procesos y las intenciones quedan develadas. Esta máquina de máquinas se refiere a las cartas T. Finalmente usamos 3 máquinas iguales para ámbitos desiguales. Esas tres máquinas que me refería al enneagrama, el árbol y la rueda. Son ámbitos desiguales y colocamos en cada una de ellas el macrosistema, el individuo y su medio, y el microsistema. Las 3 máquinas giraban sincronizadamente en un único sentido posible y estaban conectadas entre sí de un único modo posible, pasando elementos de una a otras. ¿Sí? Todas las máquinas están relacionadas y están asociadas dentro del árbol, dentro de las cartas T, ¿no? Bueno, creo que por ahora no tenemos todavía. De modo que esa forma repetida en 3 era una, que servía para componer y descomponer, así como otra máquina era también una en su forma y distinta a la anterior, ya que se aplica a todo proceso, siendo numerosa la materia de cada proceso y distinta en cada caso. Claro, lo que decía que cada máquina tiene su especialidad, ¿no? ¿Sí? Y a su vez, cada máquina también involucra a todas ellas, a todos los procesos. Eso igual lo vamos a ir viendo cuando estudiemos cada máquina, ¿sí? No sé si tenemos preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí se escuchó lo que estaba hablando o no se escucha nada? Sí, se escucha muy bien. Ah, bueno. Todo claro. Claro. Aquí está describiendo como en general todo el sistema de las cartas, ¿no? Ya. Cómo se relacionan cada máquina. Cada máquina, ajá. Así es. Marcelo, está todo completo en el libro de La máquina de máquinas, ¿no? Así es, ¿sí? Sí, Está sí, todo completo también, está todo lo que completo, estamos sí. viendo ahora. Sí, 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 todo está Paso ahí por con- paso, claro. Así es. Así es. Una Es lo pregunta. interesante de estudiar. ¿Sí? Sí, tenía una duda de este tema del caduceo, el oro. ¿A qué corresponde? ¿A los 4 elementos? ¿A qué elementos corresponde? A ver, oros a tierra. ¿Sí? Oro Las es tierra. copas, Ya. agua. Los sables al aire, el aire, ¿sí? Y los caduceos al fuego. Ya. La expresión caduceo, ¿a qué se refiere? El caduceo o los mazos, ¿sí? El caduceo propiamente es el báculo, ese báculo que da poder, ¿no? Que es un símbolo de poder, ¿sí? Que tiene, Ok. por ejemplo,
qué sé yo, ¿sí? Ese es un caduceo, Ya, muy bien. Gracias. como un símbolo de poder, ¿sí? Está bien. Que sería el elemento fuego. Fuego, ¿no? Ya. Los Muy Se bien. usaba también para el comercio, es un símbolo que se usaba antiguamente en el comercio, no sé por qué. Es una vara lisa con dos alas a un extremo, eso es lo que era antiguamente. Ese es, Por eso un, no entiendo. ese es un caduceo, ¿no? El Por caduceo en eso, general es todo, Símbolo médico. todo un símbolo muy antiguo, ¿no? Que en un primer momento estaba asociado también al bastón, que de los sabios que tenían que usaban como bastón, y que eran los sabios que llevaban adelante a los pueblos, ¿no? Luego se convirtió en un símbolo de poder, como tal, por esa razón. ¿No? ¿Otra pregunta, no? lo puse en el chat, que no llego a comprender lo de las máquinas y siempre me derivan a libros, pero bueno, quiero seguir preguntando porque si A no... ver, pregunta. Claro, eso, que no llego a comprender esto de que todo está como nuestra vida relacionada con tres máquinas. No sé si me perdí algo. No. Las máquinas es un instrumento que sirve para estudiar los diferentes momentos del proceso. ¿Sí? Vamos. No, lo que todo está son de los 10 individuos, no de las máquinas. ¿Sí? O sea, hay la máquina de composición es el enagrama. La máquina de relación, el árbol. Y la máquina de proceso, la rueda. ¿Sí? Luego vamos a estudiar cada máquina, por si acaso. Es que no esperen ahora poder abarcar y comprenderlo todo. Pero la idea sería eso, que tengan claro eso, ¿no? Que tenemos tres máquinas, que las tres máquinas están relacionadas a tres momentos diferentes. Sí, tenemos la máquina compositiva, que está relacionada con el enagrama, la máquina de relación, que es el árbol, que está asociado a lo relacional, y la máquina de proceso o la rueda para los procesos propiamente, ¿no? Eso. Muchas gracias. Eso. Pero a su vez, como les decía, sí es complejo porque cada máquina contiene a su vez lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Y todas tienen diferentes momentos también, ¿no? Bueno, sigamos leyendo entonces, sigamos. Las formas de la máquina de composición y de la máquina de proceso eran distintas entre sí, pero estaban conectadas en un punto. ¿Sí? O sea, la máquina de composición se refiere al enagrama. Y la máquina de proceso estaban conectadas y lo que les conecta a los dos es el árbol, ¿no? Ese punto fijaba el nivel de trabajo de la totalidad. El nivel manejado desde el punto respondía a nuestras intenciones. Claro, cuando uno hace una pregunta, ese es el punto, ¿no? Podríamos, gracias a él, subir hasta las esferas más grandes y distantes o bajar a los planos más pequeños y por eso también distantes. Cada paso por un plano más amplio y restringido correspondía a una triada intencional, ascendente o descendente. ¿Sí? Entonces, cada una de los diferentes puntos de vista que están relacionados con los tres planos, con el plano cósmico, el plano psíquico y el plano material, que está también asociado al punto de vista, del astronauta, del aviador o del abriero, ¿sí? Y a su vez, en ese proceso que se va llevando interno, en el árbol, fíjese que en el árbol tienen los diferentes individuos, que corresponden a cada uno de
tenemos a los individuos que corresponden a cada uno de los estados dentro de nuestro árbol, ¿no? ¿Sí? Sí, está puesto. Siguiente. Para comprender el estado de cualquier individuo, conviene retener que todo está en proceso y que los individuos mantienen su identidad en los distintos pasos, hasta que a veces logran independizarse de las condiciones de su origen. Claro, cuando el proceso de nuestro individuo logra superar las condiciones que le dieron origen a ese individuo, ya se convierte en otro individuo. ¿Estamos de acuerdo? En el enneagrama representa a un individuo. Cuando nuestro individuo logra, dentro de su proceso interno, completar su proceso interno, pasa a convertirse en otro individuo. ¿Sí? Cuando se libera de las condiciones, sus condiciones iniciales. Por eso cuando nosotros hacemos un proceso, llevamos adelante un proceso donde vemos de qué condición quiero liberarme, ¿sí? Luego de terminar todo el proceso, esas condiciones que constituían a un individuo ya pasan a otro individuo. ¿Sí? Bueno, creo que por hoy estaríamos bien ahí, ¿no? Para no complicarlos más. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, la pregunta esa, ¿de qué condiciones quiero liberarme? Ah, bueno, ¿Eso es parte de la pregunta inicial? Cuando vos, antes de tirar las cartas, no. vos le preguntás a la persona... No. Estamos hablando de un individuo que quiere transformarse. Tiene que ver cuáles son sus condiciones de ese individuo y superar esos condicionamientos para convertirse en otro individuo. No tiene que ver con las cartas específicamente. Pero cuando a un individuo, esas condiciones que constituyen a ese individuo y esas condiciones son liberadas, se convierte en otro individuo. Eso es esa es la idea. No con relación a la pregunta ni nada por el estilo. ¿Sí? Raquel, no se te escucha, ¿no? No sé si puedes liberar el... No, está... Mira, topa, estás con celular. O topa en el celular y ponle en el microfonito, ahí le aplastas. Y ahí... ¿Sí? ¿Sí, Raquel? Ahorita está sin micrófono. Aplasta la pantalla. Sí. Ya, Ahora sí. ahí. Ahora sí. Ahí. Dale. Mira, lo que yo entiendo hasta el momento, si es que entendí, eso es relativo. O lo que entendiste. Es de que en cierta forma las máquinas nos van ayudando, a mí la figura que se me forma es que son los que nos van a ayudar a entender el proceso en el cual estoy y qué posibilidades tengo yo de modificar cierto estado. Esa es la percepción que tengo yo. Perfecto, no sé esa si es la idea. Esa es la idea. Ya. O sea, una máquina es una herramienta que nos sirve para resolver alguna situación que queramos resolver. Sí, sea en el sí. plano personal, interpersonal o social. ¿Sí? Claro. Sea en el plano interno, más profundo, o lo más externo. Es una herramienta, es un mapa. ¿Sí? Sí. Las máquinas son mapas. Los mapas que nos ayudan a orientarnos. Nada más que eso. ¿Sí? No es la realidad misma. Uno tiene que ser lo suficientemente flexible para moverse dentro de ese mapa, ¿no? ¿Sí? Porque ese mapa también puede cambiar las condiciones externas y uno tendría que modificar también el mapa. Pero es una herramienta que nos sirve en un momento determinado para movernos, ¿no? ¿Sí? Ya, sí, lo entendí.
Y la otra cosa es que no fueron muy claros una persona que dio el asunto del Amazon. Uno tiene que ingresar a Amazon y de ahí pedir las cartas T. Esa es la forma de... A ver, una podrías es comprar pero no tiene mucho sentido. Yo les paso el archivo de las cartas para que lo impriman, no hay problema. Les paso el archivo, les imprimen, que por favor les impriman, porque está en un lado y el otro lado, no me acuerdo cómo se dice eso, en impresión. a los dos lados, sí. Adverso. Eso, exacto. El adverso y el reverso tienen que imprimirlos, ¿no? ¿Sí? Y luego recortan y ya tienen las cartas. Pueden imprimirlas en papel y luego emplasticarlas, o lo pueden imprimir en cartón o en cartulina, más bien en cartulina, y le recortan y ya tienen las cartas, ¿no? Como quieran. Ya. Eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Yo no. No, de a poco. Work in progress, como dicen los artistas, como decimos los artistas. Vamos en proceso. Eso, vamos en proceso, sí. Tranqui, que vamos a ir avanzando lentamente, pero con paso seguro, ¿sí? Sí. Si luego de los 13 me dicen que no entendieron nada, ahí sí estamos en complicación. Muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias por tu generosidad. Bueno, gracias a todos en realidad. Gracias, Marcelito. Excelente. Bueno, Maggie, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta el otro domingo. Chao, gracias. Chao. Nos vemos hasta el próximo domingo. Cuídense, ya les envío el archivo, cierto que no les envié el archivo. Lo que pasa es que con ese tema de la mudanza no he podido hacerlo, pero ya Perdón, ¿lo vas a enviar por correo o por WhatsApp? Voy a enviar por Marcelo correo y amigo. Hasta la por próxima. correo. Voy a enviarles por correo y por WhatsApp. Chao. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo, muchas gracias. De Parque Paine, chao. Gracias, Marcelo. Bueno, un abrazo. Ahí te mandé de nuevo mi correo, ahí te mandé de nuevo por el chat. Ya, perfecto. Aunque Muchas gracias. Sí lo tengo. ¿No te llegó? No creo, ¿eh? No, bueno. No, en el chat aparece el video, pero hasta cierto punto. Después se corta. No hay, digamos, no hay una totalidad del video. Ah, bueno, ya lo voy a revisar. Por favor. Por correo, si es posible, Ya, Marcelo. Perfecto. Bueno. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, un abrazo. Un abrazo, harta paz, fuerza y alegría para Muchas todos, gracias, especialmente para ti también. para ti. Más fuerza y alegría. Un abrazo grande. Gracias, Marcelo. Te pongo el correo también en el chat. Perfecto, Tino. Y ya en la próxima pongo también ahí Canarias, en el horario también. Mira, te lo puse porque digo para que también exista. Claro, sí, está bien, perfecto. Marcelo, ¿nos podemos ir de viaje de egresados a Canarias cuando terminamos el curso, digo? Ah, buenísimo. Nos vamos a Canarias todos. Sería buenísimo. Un beso grande. Las jornadas mundiales para el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, las jornadas mundiales de no violencia y reconciliación. Ah, buenísimo, pero no creo que alcance a esa fecha a poder viajar en Canadá. Habrá tiempo más. Vamos. Bueno. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Un abrazo. A fuerza y alegría.